Determinada persona le acusaron que había violado a una jovencita. Ya. Entonces, unos titulares, profesor de colegio, papá, acusado violador o violador en sí. El sábado salía la noticia y resulta que el día lunes ya estaba libre esa persona, era inocente, pero ya salió en el periódico con grandes titulares. Claro. Y le afectaba eso a la persona. Claro, amenaza de muerte como periodista. Amenazas de muerte como periodista. Inclusive tuve un atentado. Tuve un atentado de un policía. Yo decía siempre es policía, es delincuente vestido de policía. Bueno, estamos con la doctora Gladys Martínez Perea, quien es la presidenta de la Asociación de Periodistas del Cantón Milagro, acá en la provincia del Guayas. Hoy nos ha recibido en su bello hogar. Gracias, doctora, por permitirnos estar aquí en su hogar. Bueno, y queremos conocer, ya usted hizo un acto solemne muy bonito, celebrando 41 años. Y usted decía, yo aún no nacía. De verdad que no nació, doctora. Bueno, en son de broma se lo pregunto. Ya había nacido, sí. No, pero no parece, no parece, doctora. Muchísimas gracias a ustedes por haber tenido esa diferencia y haberme pues visitado. Se conserva muy bella. Le dije hace un momento, parece la reina de Milagro. No, en serio. Muchísimas gracias. Bueno, no llegué a ser reina, pero sí fui candidata a reina en mis tiempos. Bueno, está bien. De juventud, doctora, o de soltería. ¿Cómo ha sido el ajetreo para mantenerse ahí, en esa presidencia que a veces se flaquea, a veces con los no hay recursos para sostener lo que demanda un gremio? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en realidad estar frente a una institución es muy duro, especialmente por lo que dijo, no contamos con recursos. Pero sí contamos con voluntad, con amor a nuestra profesión, a nuestra institución, esos deseos de querer trabajar y sacarla adelante. Le cuento que somos un grupo pequeño, un grupo que no pasa de 40 socios, pero somos muy unidos. Nosotros hacemos un solo equipo. Nos reunimos una vez al mes, a veces 2 veces o en ocasiones pues cada 2 meses. En tiempo de pandemia no nos pudimos reunir mucho e inclusive lo hacemos mediante videollamada aprovechando la tecnología y nos conectamos mediante Zoom y coordinamos las actividades para realizar en la institución. Como ya le dije, no cuenta con recursos, nosotros no cobramos cuota, ni siquiera el ingreso a la institución. Somos de puertas abiertas para todos los compañeros periodistas que deseen integrarse a nuestra institución, pero eso sí, que vengan a sumar, no a dividir, eso no permitimos. ¿De dónde nace la pasión por el periodismo, por ser periodista? Porque dijo, me voy a preparar académicamente y voy a estudiar periodismo. ¿De dónde nace esa pasión? Bueno, yo siempre digo que el periodismo lo llevo en la sangre. Yo fui graduado en contabilidad, iba a estudiar administración de empresas, salí en febrero, el 25 de febrero me gradué y tenía que esperar hasta diciembre para ingresar a la universidad, a la Facultad de Ingeniería Comercial. De pronto, en el mes de junio de ese año, se abrió un curso de la Faxo, un paralelo de la Faxo aquí en Milagro, y nos dio la oportunidad para estudiar comunicación social. A mí me llamaba mucho la atención el tema de la cámara, del micrófono, me llamaba la atención. Y está con un micrófono frente a una cámara. Sí, yo dije, me voy a meter a estudiar periodismo, vamos a ver qué pasa. Y me encantó. ¿Cuál era esa? Descubrí que esa era mi pasión, ser periodista. Doctora, bueno, doctora, porque ahora es abogada y jueza acá del Cantón Milagro, y ya vamos a entrar en ese detalle. Pero cuando era estudiante o cuando aspiraba a ser estudiante de periodismo, ¿cuáles eran las ideas que se le venía a la mente cuando usted dice yo quería estar con un micrófono frente a una cámara? ¿Se imaginaba de pronto? Terminaba la carrera de estudiante de periodismo e inmediatamente a la televisión a trabajar. ¿Qué se imaginaba ahí? Verá, le cuento que yo en cuanto empecé a estudiar periodismo el primer año, empecé a trabajar en el periódico Prensa La Verdad. Ahí me formé, trabajé 24 años. Sí, prensa escrita. Toda mi vida he hecho prensa escrita. ¿Qué hacía? Muy poco, empecé como reportera, recogía noticias, recolectaba noticias, me mandaban a recolectar noticias, me decía el director del periódico que vaya. Me especialicé en crónica roja, tomaba mucho las fotos a los muertos en los accidentes de tránsito. ¿Qué cámara utilizaba? Bueno, ¿qué cámara? Recordemos. La camarita,
la Canon, o la Sony, la Sony, la Fujica. Le cuento que todavía las tengo. Ya, de recuerdo. Yo las tengo. Debe ser un museo. En la época de rollo, sí. Ya. Y funcionaban perfectamente. O sea, si conseguimos un rollito, la cámara funciona. ¿Y alguna vez cuando salió a la carrera a buscar una información, qué se le quedó? ¿La cámara, la pluma, la agenda? ¿Qué se le quedó? No, la cámara nunca la dejaba. No, el cassette. No. Y los rollos siempre cargaba en mi bolsito los rollos. Se me sabía quedar en las plumas. O a veces donde anotar. Pero agarraba por ahí un papelito y anotaba. Y habían grabadoras que usted Claro, utilizaba, tengo las grabadoras con cassette. Así hacíamos las entrevistas. ¿Cuántas veces se enredó la cinta? Eso pasa. Eso pasaba. Sí, muy pocas veces. Y a veces no se grababa porque de repente no rodaba el cassette. Uy, sí pasaba eso. Pero tenía cassette ahí de repuesto. Ya, y el invitado ya se le iba, pues. No, ahí le decía, espérame. Y después ya la otra grabadora, ya la que no necesitaba cassette, todas las tengo de recuerdo. Doctora Gladys, cuando usted desarrollaba el periodismo aquí en la Ciudad de Milagro, sí hubo un momento dado en que había un tema que no podía hacerlo público y le decía el medio, o le decían sus colegas, no saques eso porque va a haber problemas. Porque siempre hay historias que a veces dicen, no debes sacar esto porque vamos a tener problemas. Porque la presión política, porque hablamos de un funcionario intocable. A veces pasa en las grandes ciudades. Creo que Milagro no es excepción. Bueno, exacto. Milagro no es la excepción. Nosotros no somos la excepción. Ustedes tampoco son la excepción. Por supuesto. Yo respondí a un medio de comunicación y a un director, a un gerente propietario. El periódico se manejaba a nivel de instituciones públicas en cuanto a publicidad. Y tenía pues el periódico, mi jefe siempre se alineaba a lo que es, como quien dice, a las autoridades que estaban gobernando de turno. Cuando usted es jefe, ¿a quién se refiere? Por ejemplo, al alcalde de turno. Ya. No, cuando decía jefe en el diario. Sí, en el periódico. ¿Quién se refiere? En el periódico que yo laboraba, en el periódico La Verdad. Sacábamos noticias de todo, cubríamos, pero hay ciertas noticias, por ejemplo, si el municipio estaba dando publicidad, no podíamos sacar noticias en contra. Sacábamos unas cuantas noticias así como dice, suave, pero no dando duro a esa institución, por cuanto de una cortaban la publicidad. Ya no había recursos para financiar el periódico. Claro, y el periódico, usted sabe, los medios de comunicación dependen mucho de la publicidad. Y eso es lo complejo del periodismo, doctora. Nosotros decimos la prensa es libre, pero a veces nos coartan un poquito y esa es la realidad. Y usted dice la prensa es la verdad, tenía que decir la verdad. Sí. Entonces solamente era nombre, ¿no? Sí decíamos la verdad, Doctora, a veces se omitía algo de la verdad, que es otra cosa. Ok, o sea, no se decía mentiras. No decíamos mentiras, eso es importante. Eso sí, pero muy lindo. Doctora, del periodismo al derecho, sabemos que los periodistas de alguna forma nos empapamos de una serie de profesiones para poder entrevistar los temas. Sí. Pero ya una vez separándose un poquito del periodismo y estudiando derecho, se lograba entender algo más del periodista. Un periodista en el área judicial, un periodista más equilibrado, más justo, un poquito más, se podría decir, consciente de la necesidad de la justicia de los demás ciudadanos. Le cuento que mi pasión es el periodismo y las leyes. Mi jefe, él fue mi ejemplo, lo quiero muchísimo, el abogado William Reyes. Él es periodista y abogado, entonces fue el ejemplo que yo tuve para seguir. Cuando yo era periodista y trabajaba en su medio, él como abogado hacía sus escritos y me los dictaba para que yo los tipee, porque utilizábamos la máquina de escribir, ¿no? La mecánica. Sí, la mecánica. Yo tipeaba sus denuncias, los escritos que él presentaba en el juzgado y a veces yo los iba a presentar al juzgado. O sea, hacía de periodista y también le hacía de asistente en lo que es el ley. Y esa fue la relación con el sector del judicial. Entonces, antes no era como ahora. Antes cuando caían las personas detenidas, a veces íbamos ahí a San Miguel, hablábamos a los jefes y le daban las facilidades y salían las personas. Que se consideraban lógicamente injustamente detenidas. Ahora no, por ahí es imposible, porque ahora te registran, está el ECO 911 y ahí ya es más estricto, ya existe un verdadero control. Y antes no.
iba a pedir como de favor al jefe de la policía que le dé facilidades de pronto a tal persona que cayó injustamente en una redada, y servía, la policía servía porque trabajamos en conjunto ahí. Yo cubría mucho lo que es Crónica Roja a nivel de policía, ya le digo 24 años prácticamente haciendo relaciones públicas en policía y en comisión de tránsito. Se tenía una estrecha relación con ellos. Es decir, que el subteniente que conocía en ese tiempo ahora ya sí, que es ahora coronel. Es coronel. El coronel Ordóñez es uno de ellos, que estuvo de comandante aquí en la zona. Bien. Lo conocí en sus épocas de teniente y una persona muy querida también para mí. Y le digo, y ese fue como decir un ejemplo para mí, fue mi inspiración para yo ponerme a estudiar leyes. Pues yo dije, no, de periodista nomás no me voy a quedar. Voy a seguir estudiando y me voy a meter a estudiar Derecho. Me fui a la facultad de la Universidad de Guayaquil, de Derecho, y me gradué de abogado. Perdón, ¿cuántos años se graduó de abogado? ¿Hace cuántos años? En él, no me pregunten los años. No, es porque todavía en esa época se podía hablar con los jueces. Lo dejamos en reserva, compañero. Usted en esa época que usted se graduó, me refiero a que en la época que usted se graduó. Claro, se podía conversar con los jueces. ¿Usted entrevistó a jueces y fiscales? Sí, yo entrevisté a muchos jueces y fiscales. ¿Qué les cuestionaba a ellos en ese tiempo? Que no despachaban los procesos, que había amor en los despachos, que los fiscales no agilitaban los procesos. Los fiscales primero no existían, después existieron. Había un solo juez para cubrir todo lo que es multicompetente. El Cantón Milagro, multicompetente, lógico. El Cantón Milagro, los cantones Yaguachi, Naranjito, Marcelino Maridueña, El Triunfo, Naranjal, Juján, o sea, cubría un montón de cantones que yo no sé cómo podían ellos atender tantos procesos de tantos cantones, y ahora nosotros que somos 4 jueces penales en el Cantón Milagro estamos, no se alcanza. No, estamos con la carga procesal que ya creció la población, sí, se ha extendido la ciudad. Pero había un solo juez, causa que será que unos 10.000, 15.000 procesos veía un solo juez. Había todavía a nosotros nos caen esos procesos viejos de la época de la chispa del 1996, 1985, 1980 y pico, cuando yo era estudiante todavía de colegio, tengo esos procesos en mi despacho. Que o sea, nunca fueron resueltos. Nunca fueron resueltos. Piden prescripción las personas. Han sido reasignados y nos caen ahora los jueces que estamos. O sea, era multicompetente y había un solo fiscal. Un solo juez. Y un solo fiscal. Después un solo fiscal, claro, cuando se crearon fiscales. Y ahora hay más, igual obviamente la carga procesales grande. Ahora está sectorizado, pues ya Naranjal tiene sus propios jueces y fiscales, El Triunfo sus propios jueces y fiscales, lo que es Marcelino Maridueña, Naranjito también propios jueces y fiscales. Lo único que cubrimos ahorita los jueces es lo que es Juján y Simón Bolívar. Es lo único. Doctora, volviendo al periodismo, ¿qué es la mayor satisfacción que usted ha tenido desarrollando esta profesión? Además de hablar en público, porque obviamente no todos pueden hablar en público, ¿no? Y es importante dominar el escenario. Le cuento que mi mayor satisfacción ha sido desde muy jovencita dirigir esa institución. Yo fui presidenta de la Asociación de Periodistas, creo que desde el año 1996, 94, por ahí. Y estaba por preguntarle, porque resulta que cogí un taxi en Milagro hace poco y me dijeron, ¿cierto que se eligió presidente? Le digo, sí. ¿Y cómo se llama la presidenta? Le digo, la doctora Gladys Yolanda Martínez. ¡Otra vez! Usted es la eterna presidenta de la asociación, por lo que veo, porque la gente la reconoce y eso es importante. Y digo, ¿y qué he escuchado? ¿Y qué he escuchado de ella? No. O sea, es reelegida y me imagino que... Yo no soy periodista, me dice, yo soy un taxista, pero yo escucho, ¿no? Me imagino que tiene que hacer las cosas bien para que la vuelvan a reelegir. Y eso bueno, le cuento que habla mucho de su nombre, ¿no? Le cuento que en la primera administración la institución tenía ya, que será, más de 20 años. ¿Quién era el alcalde? Más de 20 años. Era el presidente, el doctor Alexander Caja Salvatierra, el presidente fundador. Él fue... ¿Quién era el alcalde de ese tiempo? El alcalde Lister Andrade. Ya falleció, el ingeniero Lister Andrade. Sí. Ya estaba el doctor Alexander Caja de presidente. Él estuvo, creo que 10 o 12 años de presidente. Y él lo dice y lo reconoce, nunca sacó los estatutos. Llegó Yolanda Martínez, el primer año de su administración, hice realidad el sueño de más de 20 años en la institución que no tenía estatutos. Yo hice los estatutos y saqué la vida jurídica de la institución. Eso es importante. Entonces, con eso, ellos dicen, empecé la historia. Claro. Entonces, cada vez que cuentan la historia de la Asociación de Periodistas, cuentan que se hicieron los estatutos, se elaboraron los estatutos
y se le consiguió la vida jurídica. Entonces, en mi presidencia. Y eso fue muy lindo. ¿Y eso estamos hablando de qué Para mí presidencia? ¿De ahora o de antes? No, en la primera presidencia mía. En 1996, 97. Siglo pasado. El siglo pasado. Doctora, quiero volver a... Era muy jovencita, más jovencita que ahora por si acaso. Más hermosa, más hermosa. Doctora, volviendo al ajetreo de hacer periodismo, ¿a qué hora entraba y a qué hora salía? Y si de repente ya estaba en su casa, la llamaban para decir, acaba de pasar un accidente y queremos que cubra la noticia. No, aquí los periodistas somos 24 horas. Ya. Yo ingresaba a las 7 de la mañana al periódico, salía a las 9, 10 de la noche. ¿Y el sueldo se justificaba? ¿O era pasión? Era pasión. No, era más pasión. Más vocación, vocación. Era más vocación, Así sí. es. Me llamaban los comisarios, un muerto, un levantamiento de cadáver, qué sé yo, por el campo, por Mariscal Sucre, por Simón Bolívar, por un río por ahí en las afueras de Milagro. 11, 12, 1, 2 de la mañana, me timbraban, yo salía rapidito, me ponía pantalón, zapatos deportivos, camiseta, mi camarita, mi bolso y a cubrir la nota. Y ya estaba usted a mí no había quien me pare ni quien me frene. ¿Ya tenía compromiso usted? ¿Esposo, hijos? No, yo era soltera. Soltera. Era soltera todavía. Pero si tenía hijos empecé de pronto... a los 17 años, le cuento. Ya. Yo me gradué a los 17 años y por las mismas empecé a trabajar en el periódico. ¿Qué tiempo estuvo ahí? 24 años. ¿En el periódico? En el periódico 24 años. Y ya ahí se casó. Y ya salí del periódico porque incursioné a la política. ¿A qué partido político? Estuve con Lucio Gutiérrez, estuve en la política, llegué a la asamblea en el 2013. ¿En calidad de diputada? Perdón, en el 2009. 2009 al 2013. En calidad de diputada, claro, yo fui asambleísta. Y ahí yo tenía también un programa acá en Telemilagro, que es también del periódico La Verdad, el mismo dueño, Telemilagro. Ahí presentaba noticias con Pepe Olaya, teníamos el programa de Milagro Te Escucha. Ahí estuve un tiempo, nunca había hecho televisión, fue la primera vez en mi vida. Le tenía terror al micrófono, yo entrevistaba solo con la grabadora, es porque toda la vida fui periodista de prensa escrita. Entonces yo lo mudo, solo escribí en la máquina y ahí hacía volar las ideas y mucho sensacionalismo porque cubría lo que es Crónica Roja. Entonces aquí mientras más sangre le poníamos al periódico tipo segunda, se vendía más. Mejor, se vendía más y más publicidades teníamos. Ahora, sobre ese tema. Eso le gusta a la persona. No, fuerte. Fuerte, se preguntaba todo. Usted preguntaba cosas fuertes, o sea, incomodaba. Era rojo en vivo, claro, me querían hasta linchar. O sea, usted hacía comparecer al entrevistado. ¿Cuántas acciones legales le interpusieron? Algunas. ¿Sí? Algunas querellas. Unas dos. Algunas querellas. ¿En serio? Me llevaron hasta llevar a confesión judicial al juzgado. A ver, ¿de qué caso estábamos hablando hoy? No voy a decir nombres, nombres porque son personas conocidas. Es que recuérdese que antes perdón, no diga el caso, pero según que ellos decían que usted estaba diciendo algo fuera de la verdad, mentira, exageración. Mentira. Estaba mintiendo. Sí, exageración. Ya, y usted sí tenía la prueba. Claro, las denuncias del juzgado. Yo me respaldaba con las denuncias del juzgado siempre. Ese es el documento. A determinada persona le acusaron que había violado a una jovencita. Ya. Entonces, unos titulares, profesor de colegio, papá, acusado de violador o violador en sí. Es que antes recuérdese que la persona caía presa, que le decíamos presa o detenida, porque ahora es aprendida, se le podía tomar la foto, sacar grandes titulares en la prensa, sacaban. Pero resulta, como este era semanario, ¿no? El sábado salía la noticia y resulta que el día lunes ya estaba libre esa persona, era inocente, pero ya salió al periódico con grandes titulares. Claro. Y le afectaba eso a la persona. Claro, lógicamente. Me querían hinchar. Pero usted salió airosa de esos procesos legales. Gracias a Dios, sí. Sí, gracias a Dios, sí. ¿Amenazas de muerte? Siempre tenía sí. ¿Amenazas de muerte como periodista? También tuve amenazas de muerte como periodista. Inclusive tuve un atentado. Tuve un atentado de un policía, yo decía siempre es policía, es delincuente vestido de policía porque estaba en muchos actos de corrupción y la institución le dio la baja. Entonces yo pongo a grande titular, delincuente vestido de uniformado, de policía, la baja de la institución. Entonces ahí una historia, porque era muy sensacionalista también, reconozco, pero es que eso es lo que se vendía. Claro, exactamente. Entonces este policía, que aparte de que andaba en actos de corrupción y delincuencia, también se drogaba, y una vez cuando yo iba a mi casa por el sector norte de la ciudad, él había estado en una esquina drogado totalmente, yo andaba en unas motonetas, esas pasolas, que eran mi vehículo, que andaba por todos lados, entonces él con un cuchillo intentó
agredirla. Sí, agredirme. Felizmente yo iba con un amigo, doctor del periódico, que él iba en su carro y me iba acompañando porque era más o menos tipo 11 de la noche y era nochecita que yo había salido de la oficina así. Yo iba en la motoneta y él atrás en el carro. Y él se percata que este hombre de la acera se iba acercando con el cuchillo así para clavármelo mientras yo pasaba y él acelera en el carro, con el carro se metió en medio porque yo nunca acostumbro ir al pie de la carretera en la acera, sino en medio, para poder hacer cualquier maniobra, siempre acostumbro a eso. Entonces el doctor acelera su carro y se lanza así y lo fue tumbando. Ahí cayó el tipo, ustedes lo conocen porque es conocido, cayó el tipo hacia un lado y el arma pero que brillaba así con la luz del carro. No, yo me asusté, pues yo una acelerada, yo estuve en mi casa que estaba como a 10 cuadras, creo que llegué en 1 minuto o 2 minutos, yo estuve en mi casa. Pero eso le ocurrió cuando era periodista, claro, o cuando ejercía el periodismo. Cuando ejercía el periodismo, le cuento que nunca he dejado de ejercerlo tampoco, porque yo tengo una revista, la revista Visión de Milagro, que estuvo en circulación 25 años y ahora la tengo en Facebook, porque sí, en la época de pandemia ya no la saqué en físico. Sí, ya estoy digitalizada. Hacer periodismo actualmente, ¿qué tan difícil es, doctora? Yo no lo veo difícil. El tema es el financiamiento para los medios. Sacar los medios, ¿sí? Es bien complicado porque a veces la gente no hace conciencia de la labor que hacemos nosotros los periodistas. Ellos creen que, y también no le echo toda la culpa a ellos, porque hay compañeros que se dedican al periodismo y no son periodistas sino petardistas, digo yo. Hay que defender la profesión, porque el verdadero profesional no va a petardear nada, sino que va a hacer valer su trabajo, su labor. Entonces piensa que dar un financiamiento es como que están haciendo un favor o una caridad. Entonces no es eso. La gente que tiene negocio, que tiene empresa, sabe que una publicidad es una inversión. O sea, muchos lo ven así, que es como una inversión, pero otros no. Creen que es que con una colaboración y quieren darle ahí cualquier cosa a uno. Y a mí no me gusta eso. Si a mí me van a dar eso, por favor, guárdese lo que yo no necesito. Y esa forma o ese destino que tiene el periodista, porque como usted dice, dependemos de la voluntad de decir yo pauto o no pauto, más allá de que no me esté atacando, pero no quiero pautar porque de pronto no quiero invertir. Esa situación económica no tan buena del periodista, de pronto la motivó a incursionar en otra carrera como es el derecho. Sí. Sí, le saqué el sí. Eso es lo que quería saber. Sí, me queda solo como periodista. Nos hubiésemos muerto de hambre. Usted dijo, bueno, ya tengo varios años de periodista. ¿Qué he conseguido? A ver, déjame ver. No. Dije, bueno, tengo varios años de periodista, va relacionado al periodismo con las leyes, porque como usted mismo lo dijo, para poder hacer las entrevistas y para poder defenderme de las denuncias, tengo que leer y tengo que conocer de las leyes. Usted no va a un cardiólogo a preguntarle a él que le pregunte. Ser abogada de pronto para y mejor ser abogada para conocer todos mis derechos. Y de pronto habla con un arquitecto y después habla con un ingeniero. Entonces ya como profesional en derecho también sé hasta dónde puedo llegar, hasta dónde no, hasta dónde me arriesgo, hasta qué punto. Entonces sirve muchísimo. Les recomiendo que estudien leyes. Ahora que usted luego que estudia derecho, ¿por qué juez? ¿Por qué no fiscal? ¿Por qué no notaria? ¿Por qué no registradora de la propiedad? Porque para alcaldesa todavía hay años que todavía pueden... Hay oportunidad. Me retiré un poco de la política, decepcioné a mucha gente que me ¿Usted decepcionó? Es que veían a Yolanda Martínez como la futura alcaldesa y yo ya no quise saber nada de la política porque yo digo, yo no soy política. Aunque indirectamente todas las personas hacemos política. ¿Y qué logró en la asamblea? Fui porque me invitaron a participar y llegué a la asamblea y no logré nada porque estaba en minoría y me da mucha pena porque todos los proyectos que presentábamos los archivaban. ¿Como cuáles, por ejemplo? Recordemos, por favor. Presentamos un proyecto para eliminar esto del SOA. Del seguro. Cuando estaban que lo cobraban hacia aparte, lo presentamos con Lucho Almeida. ¿Y sigue siendo un abuso el SOA?
Algo se consiguió, bueno, ahora lo cobran en la matrícula, ¿no? Claro. Le sirve a mucha gente. De antes se lo veía más como un abuso, ahora ya no lo veo tanto como un abuso. Y como fue minoría, prácticamente fue al archivo. No, prácticamente no. ¿Qué no otras? hicimos ¿Qué nada. otras? Pero sí, tengo una experiencia muy bonita, el pasaporte diplomático. No, eso está bien, poder pero servir a la gente que me pedían favores y que podía servir. O sea, eso doctora, me gustó. pero bueno, en cuanto a recursos y en hacer obras, jamás. Perdón, usted presentó ese proyecto de ley, no fue aprobado. ¿Qué otro proyecto de ley? Le pregunto esto, es porque en el gobierno de Lazo disolvieron la asamblea y obviamente tienen que, en otros países hay códigos, si a usted Sí. la destituyen, no puede pues nuevamente volverse a inscribir. En otros países así, acá no, el CNE no dio eso, los inscribieron y entre comillas volvieron a ganar. Pero realmente, si hay una sanción, tiene que haber una sanción realmente pública, fuerte, porque por Claro, eso obviamente se fueron, pues obviamente no. Y muchos de ellos no presentaron un borrador del proyecto de ley. Sin embargo, tuvieron sangre en la cara de irse a inscribir y ahora otra vez son asambleístas. Le digo esto porque esto ha pasado. En su época usted presentó, ¿qué otras cosas Sí, presentó? y le cuento Que aunque era minoría, no lo aprobaron, pero tuvieron por lo menos el alma y el corazón de ser. Sí, y le cuento que lo que más trabajé y me da mucho gusto porque lo leo a diario es en la reforma al Código Orgánico Integral Penal. Trabajamos en la comisión con María Paula Romo, era presidenta de la Comisión de Fiscalización. Ahí estuvimos trabajando con ese proyecto. Yo trabajé y aporté muchísimo también en María Paula Romo. Ella era en el 2014, ¿Se llevó bien con ella? 2013, ¿Y qué pasó? ¿Por qué no Bueno, era la presidenta de la comisión. Ya, pero ahora está en Construye, pues obviamente es dueño de Construye, no le Sí, llamó, no le dijo, ¿quieres darte una vuelta por acá? No, nada. No, le cuento que yo me retiré de la asamblea y me dediqué de lleno a la función judicial. Sí, y lo que le dije que defraudé a mucha gente fue en ese sentido porque ellos aspiraban que de la asamblea yo ya venga a ser candidata para la alcaldía de Milagro. Pero le cuento que yo gasté mucho ya cuando fui candidata a la asamblea y ese dinero, o sea, no fue con la idea de recuperarlo, pero me desfinancié bastante, Claro. porque lo que uno gana en la asamblea, bueno, se lo gasta mucho. No se compensa el viaje y todo eso. No sí. se compensa con lo Ajá. que se gasta, ¿no? Y estaba alejada de mi familia, pasaba ya de martes a jueves Claro. en Quito, mis hijos estaban pequeños, pasaban acá, entonces, no. Se abrieron los concursos para la función judicial y yo participé para fiscal, yo salí fiscal electa. ¿Y qué pasó? Claro, ¿Y qué lo que pasa es que también, como no me posesionaban, a ver, primero Primero participé para juez. Primero participó por Primero Joyal. participé para juez, gané el concurso, no me posesionaban. Estaba en el banco elegibles. Estaba en el banco elegible y me llamaron como jueza temporal. Telenorte 24, la televisión de Ecuador se ve en todas partes.